Saludos, soy el profesor Heriberto Marín Centeno, catedrático en el Departamento de Administración de Servicios de Salud de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Yo tengo un doctorado en Desarrollo Económico y Economía laboral de Wayne State University en Detroit, Michigan, que lo obtuve en 1997. Hoy es el 7 de junio del 2022 y quiero en este video hablarles sobre este análisis comparativo que he hecho sobre el ritmo de crecimiento económico anual de Puerto Rico versus Hawái e islas archipiélagos independientes alrededor del mundo para el periodo del 1950 al 2018. Este análisis es una actualización de un análisis que de hecho se publicó en el Nuevo Día el pasado 29 de mayo en un artículo de autoría del periodista José Delgado, donde comparamos a Puerto Rico con las islas archipiélagos, pero no teníamos incluido a Hawái. Así que en este análisis estamos actualizando el análisis, incluyendo a Hawái en el análisis. La pregunta de investigación que me hice, ¿verdad?, como parte de este análisis fue la siguiente: ¿cuál ha sido el desempeño de Puerto Rico en cuanto al ritmo de crecimiento económico anual comparado con Hawái y con islas archipiélagos independientes alrededor del mundo durante el periodo del año 1950 al año 2018? ¿Okay? ¿Cuáles fueron las fuentes de datos y cómo seleccionamos las islas archipiélagos independientes? Para esto utilizamos la base de datos del proyecto Madison, que es una base de datos que se encuentra en Holanda, donde economistas e investigadores del área de historia que se enfocan en el crecimiento económico, ¿verdad?, por periodos de tiempo de largo plazo, han producido este banco de datos donde estiman el Producto Interno Bruto para cientos de países y territorios alrededor del mundo, ¿verdad?, desde décadas bien anteriores, inclusive el siglo pasado, inclusive 2 siglos anteriores, hasta el presente. Esta base de datos es totalmente gratuita, está disponible a cualquiera que la pueda bajar y está la dirección, ¿no?, de donde la pueden bajar, la pueden conseguir, ¿ok? Y la referencia del proyecto es el siguiente: Madison Style Estimates of the Evolution of the World Economy, a New 2020 Update. De esa base de datos, yo lo que hice fue que busqué entonces islas archipiélagos independientes, ¿verdad?, que pudieran ser comparables a Puerto Rico. Esto es un punto muy importante desde el punto de vista metodológico, y es cuando vamos a comparar a Puerto Rico para efecto de mirar el estatus político. Mucha gente, por ejemplo, cuando miran la estadidad, comparan a Puerto Rico con estados grandes como por ejemplo Texas, como por ejemplo California, Florida, Nueva York, Pensilvania, etcétera. Y eso no es una comparación justa, ¿verdad? Tenemos que comparar chinas con chinas, botellas con botellas. Tenemos que comparar estados que sean comparables a Puerto Rico en términos geográficos. Y el único estado que es comparable a Puerto Rico en términos geográficos es Hawái. Pues de igual manera, para comparar el punto de vista de la alternativa de la independencia, tenemos que comparar a Puerto Rico con islas archipiélagos que sean independientes. No podemos comparar a Puerto Rico con países independientes grandes como son Brasil, como es Argentina, como es México, como es Francia, como es Italia, como es España, como es China, como es India. Tenemos que compararlo con islas archipiélagos similares a Puerto Rico. Pero no solamente desde el punto de vista geográfico debemos controlar por el hecho de que sean islas, sino también desde el punto de vista histórico. Así que buscamos aquellas islas archipiélagos que previamente hubieran sido colonias, territorios, provincias o protectorados de algún otro país. Y por la misma razón tuvimos que descartar islas archipiélagos que hubieran sido o que sean potencias económicas, políticas o militares que a su vez inclusive hubieran invadido otros países. Por eso en el proceso tuvimos que descartar a islas archipiélagos como el Reino Unido, Japón, ¿verdad?, que como sabemos su historia es totalmente diferente, son potencias económicas, y también a Indonesia por ser un archipiélago con miles de islas y más de 255 millones de habitantes. Así que el listado final para comparar a Puerto Rico fueron 24 islas archipiélagos que son del Caribe, África, Asia y Europa, para los cuales obtuvimos el PIB per cápita en dólares internacionales a precios de 2011, y pronto les explico sobre eso. Al igual que para Puerto Rico, es decir, Puerto Rico está incluido en esa base de datos del proyecto Madison, así que de ahí sacamos los datos. ¿Ok? El producto de ese esfuerzo es este listado, que es un listado de 24 islas archipiélagos, ¿no?, que son las siguientes: Bahrein, Barbados, Cabo Verde, Comoras, Cuba, Chipre, Dominica, Filipinas, Haití
Islandia, Irlanda, Jamaica, Madagascar, Malta, Mauricio, Nueva Zelanda, República Dominicana, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Taiwán y Trinidad y Tobago. Fíjense que muchas de estas islas independientes son más chiquitas que Puerto Rico, otras son más grandes que Puerto Rico, no solamente en términos de tamaño geográfico, sino también en términos de población. Así que hay una gran variabilidad entre ellas. Y lo otro también que algunas de estas independientes eran independientes antes del 50, pero otras se hicieron independientes después del 1950, particularmente en esas décadas de 60 a 70, cuando hubo un gran movimiento de descolonización alrededor del mundo, donde hubo muchas colonias que se convirtieron, o colonias que se convirtieron en países independientes, ¿ok? Ahora, en términos entonces de Hawái, vamos a hablar ya mismo. Pero, ¿qué es lo que estamos midiendo aquí? Aquí nos estamos enfocando en un indicador, en un aspecto bien particular de la economía de un país. Es cuán rápido está creciendo, es decir, el ritmo de crecimiento económico. No estamos mirando otros aspectos que son igualmente o más importantes, como por ejemplo cómo es la distribución del ingreso, cómo es la desigualdad económica dentro del país, que es bien importante, ¿no? Como también particularmente cuál es la estructura de la economía de ese país, cómo se comporta en términos de cuán abierta es, etcétera, etcétera. Todo eso no lo estamos mirando necesariamente aquí. Eso podría ser parte de otro análisis. Aquí simplemente nos enfocamos en el ritmo de crecimiento económico. Y para eso tenemos que utilizar el Producto Interno Bruto, que es la producción, ¿no?, total de una economía medida en términos monetarios, ¿no?, y específicamente para un periodo de tiempo que usualmente es un año, ¿no? Y se mide todos los bienes y servicios que se producen en esa economía. Si cogemos y dividimos ese PIB, ¿verdad?, por el tamaño de la población, estamos haciendo un primer ajuste porque estamos midiendo entonces el PIB per cápita. Y ahí estamos controlando por el tamaño de la población. En ese caso estamos midiendo la prosperidad promedio de un ciudadano de ese país, ¿no? Ahora, cuando hacemos comparaciones a través del tiempo, también es importante que nosotros ajustemos por la inflación, es decir, por el incremento de los precios en los bienes y servicios de ese país, porque puede ser que midamos que la economía está aumentando, pero es simplemente porque está aumentando los precios. Así que tenemos que controlar por eso también. Y también cuando comparamos entre países, tenemos que ajustar, ¿verdad?, por el poder adquisitivo de las monedas de esos países. Porque puede ser que en un país cuesten más los alimentos, cueste más la vivienda, y entonces cuando hacemos la comparación con otro tenemos que ajustar por eso. Así que en este caso eso se ajusta utilizando la conversión de paridad de poder adquisitivo. La ventaja de este proyecto Madison es que hace todos esos ajustes. Ajusta por la población, ajusta por la inflación y ajusta por la diferencia en el poder adquisitivo, expresando el PIB per cápita en términos de dólares, ¿verdad?, internacionales a precio del 2011. ¿Qué significa eso? Que son ingresos comparables a lo que se podría haber obtenido en Estados Unidos en dólares estadounidenses en el 2011. ¿Okay? Entonces, luego que tuvimos todo eso para todas esas 24 islas archipiélagos y para Puerto Rico, ¿qué hicimos? Calculamos el cambio porcentual anual de año en año para los 69 años que incluye este periodo de tiempo, y luego calculamos el promedio para las 7 décadas que incluye este periodo de tiempo. En el caso de Hawái, pues tenemos que aclarar que el proyecto Madison no incluye datos para Hawái porque no calcula datos para los estados o provincias de un país, ¿verdad? Sí tenemos el dato para los Estados Unidos, ¿verdad?, en total, pero no para Hawái. Así que para estimar a Hawái, ¿qué hicimos? Obtuvimos de otra base de datos, que es una base de datos que viene del Bureau of Economic Analysis, obtuvimos el ingreso personal per cápita para cada estado de Estados Unidos desde 1950 al 2018, ¿verdad? Y entonces con eso pudimos entonces calcular la razón de Hawái con respecto a Estados Unidos, ¿verdad?, para cada uno de los años, el periodo, y luego esa razón la multiplicamos por el PIB per cápita a precios del 2011, ¿no?, con dólares internacionales que sacamos del proyecto Madison, y a través de ese cálculo, ¿no?, de esa ecuación pudimos entonces estimar cuál era el PIB per cápita de Hawái para cada uno de los años del 50 al 2018. ¿Okay? Y entonces calculamos el cambio anual y lo promediamos para las décadas. ¿Okay? Ya con eso entonces pudimos generar esta tabla. Y en esta tabla pueden ver entonces que tenemos para cada una de las décadas
tenemos para todas las islas archipiélagos, incluyendo Hawái y Puerto Rico, tenemos entonces que su tasa promedio de crecimiento anual. ¿Ok? Así que tenemos para cada una de las individuales, ¿verdad? Para cada una de las archipiélagos individuales, el promedio por década, pero entonces lo próximo que hicimos fue, cogimos todas las islas archipiélagos independientes, es decir, las que están en verde, las promediamos por década. Y luego lo que hicimos fue que las comparamos con las de Hawái y con las de Puerto Rico. ¿Ok? Y eso es lo que vemos en la próxima gráfica. Fíjense que en esta próxima gráfica vemos aquí, ¿qué vemos? En esta línea roja, vemos entonces a Puerto Rico, cómo se comporta para las 7 décadas. En esta línea azul vemos para Hawái. Y en esta línea verde vemos para el promedio de las islas archipiélagos. ¿Qué vemos? Que para el periodo del 50 al 69, que fue la época del oro de operación mano a las obras en Puerto Rico, cuando el gobierno de Puerto Rico, bajo el ELA, se dedicó a incentivar, ¿verdad?, el atraer capital norteamericano a Puerto Rico, que establecieran fábricas manufactureras que a su vez produjeran productos que principalmente se exportaban al mercado norteamericano, pues en esa época de oro fue que hubo el crecimiento mayor bajo el ELA, ¿verdad?, de 4.7 y 6% anual. Y luego en ese mismo periodo Hawái también tuvo un crecimiento alto, particularmente de 60 a 69, aunque por debajo de Puerto Rico, y las islas independientes estuvieron por debajo de ambos. Luego del 70 a 79, fíjense que Puerto Rico se desaceleró 3.6%, las islas independientes llegaron Puerto Rico fue un 3.4%, las islas independientes llegaron a un 3.6%, es decir, que básicamente ambas estuvieron a un mismo nivel, y Hawái bajó a 1.3% anual. Luego de la década del 80-89, Puerto Rico bajó a un 2.3%, las islas independientes a 1.9%, Hawái subió a casi 9%, o sea que las tres básicamente estuvieron similares o iguales en estos dos periodos, ¿verdad? Las islas independientes y Puerto Rico estuvieron básicamente iguales o similares. Luego del 1990 al 99, la tasa de crecimiento anual de Puerto Rico se disparó a 4.8%, de las islas subió a 2.9% y Hawái bajó a 0.5%. Aquí vemos reflejado el fenómeno de las sección 936, donde Puerto Rico básicamente, a través de esa sección, las compañías norteamericanas, ¿verdad?, en Puerto Rico pudieron retener en Puerto Rico sus ganancias, y básicamente lo que hizo fue que infló de forma artificial la economía de Puerto Rico, porque gran parte de estos fondos no se invirtieron en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Generaron este aumento en el PIB, que hizo que se fuera por encima de la islas independientes, ¿verdad?, y bien por encima de Hawái. Pero luego ya para la década del 2000 al 2009, ¿qué pasó con la economía de Puerto Rico? Se volvió a desacelerar y las islas independientes se fueron por encima. Hawái subió, pero aún así estaba por debajo de ambas. Y luego del 2010 al 2018, la tasa de crecimiento de las islas independientes bajó un poquito a 2.2%, pero de Puerto Rico bajó mucho más a 0.8% y Hawái a 0.6%, de forma tal que las islas independientes se fueron por encima, bien por encima de Puerto Rico y de Hawái. En esta gráfica podemos ver eso mismo, pero de otra manera. Aquí lo que hice fue que calculé la razón entre las tasas porcentuales de Puerto Rico versus las islas archipiélagos independientes y las de tasas porcentuales de Hawái entre el de las islas independientes. Las dividí, calculé la razón y vemos la tendencia clara, ¿no? Como relativamente Puerto Rico, ¿verdad?, su crecimiento anual, su ritmo de crecimiento se fue reduciendo durante todo este periodo hasta que se fue por debajo de las islas independientes, que en este caso sería el valor de 1, ¿verdad? Y en el caso de Hawái lo mismo, curiosamente estuvo siempre por debajo de Puerto Rico y también tuvo una tendencia decreciente hasta que se fue por debajo, consistentemente debajo de las islas independientes. Así que aquí vemos claramente que la ventaja comparativa que llegaron a tener Hawái y Puerto Rico sobre las islas independientes, las islas archipiélagos independientes, se desvaneció totalmente después del año 2000. ¿Okay? Otra forma de ver el mismo fenómeno o el mismo proceso es ver década por década cuántas islas archipiélagos independientes tuvieron una tasa de crecimiento anual por encima de la de Puerto Rico. Y eso es lo que tenemos en esta gráfica. En el periodo de oro de Operación Manos a la Obra,
vemos aquí que solamente hubo 2 islas que llegaron a superar a Puerto Rico. Luego de 70 a 79 hubo 12 islas que llegaron a superar a Puerto Rico en términos de tasa de crecimiento anual. Luego del 80 a 89 hubo 10 islas que superaron a Puerto Rico. Luego del 90 a 99 bajó un poco, ahí fue que vino el efecto de la sesión de 96 que se reflejó de manera más dramática. Solamente hubo 6 islas que superaron a Puerto Rico, pero ya del 2000 al 2009 hubo 15 islas, de 24, recuérdense, islas archipiélagos que le superaron a Puerto Rico, y de 2010 al 2018 hubo 17 islas archipiélagos que superaron en crecimiento económico a Puerto Rico. ¿Okay? Luego entonces aquí podemos ver, ya aquí nos enfocamos en esta gráfica 4, pasamos del crecimiento, del ritmo de crecimiento, pasamos al PIB absoluto, al nivel económico absoluto de cada isla y cómo comparan entre ellas. Y para eso lo que hicimos fue que dividimos el PIB per cápita de Hawái entre el promedio de las islas independientes para cada década, y esta es la línea azul, y el PIB de Puerto Rico per cápita, y lo dividimos entre el promedio de las islas independientes, y esta es la línea roja. Fíjense que en el caso de Hawái llegó a ser casi 5.4 veces más alto el PIB per cápita que el de el promedio de la isla independiente, pero de eso fue del 60 a 69, de ahí en adelante empezó a bajar, y ha bajado consistentemente hasta que en el 2010-2018 solamente fue 2.5 veces más alto que el de las islas independientes, es decir, que se redujo básicamente a menos de la mitad de lo que era antes. En el caso de Puerto Rico, consistentemente fue aumentando de 1.2 veces hasta llegar a ser 1.9 veces en la década del 2000 al 2009, y de ahí bajó a 1.7 veces. ¿Okay? Lo que vemos en general es que ha habido se ha reducido la brecha entre Hawái y las islas, entre Puerto Rico y las islas empezó a reducirse, y entre Puerto Rico y Hawái se ha ido también reduciendo. ¿Okay? En esta tabla 3 finalmente vemos para la década del 2010 al 2018, vemos el promedio del PIB per cápita en dólares internacionales a precios del 2011 para todas las islas archipiélagos, y las puse en orden de mayor a menor. Y como vemos, ¿quién es el que está en el primer lugar? Está Singapur con 64.497, casi 1.9 veces mayor que la de Puerto Rico. Luego viene Irlanda con 53.714, 1.5 veces mayor que de Puerto Rico. Luego viene Hawái, o sea que está en tercer lugar con 51.270, 1.5 veces el de Puerto Rico. Taiwán 40.955, 1.2 veces el PIB de Puerto Rico per cápita. Islandia 39.450, 1.14 veces el de Puerto Rico. Bahrein 38.602, 1.1 veces el de Puerto Rico. Y luego viene Puerto Rico con 34.675. O sea, que para esa década del 2010 al 2018 teníamos lo siguiente, que hubo, ¿verdad?, 5 islas archipiélagos independientes con un PIB per cápita mayor que el de Puerto Rico, y Hawái también sobre Puerto Rico. Y a su vez hubo 2 islas archipiélagos independientes que tuvieron un PIB per cápita mayor que el de Hawái. Pero no solamente eso, hay un conjunto de islas que son Nueva Zelanda, Trinidad y Tobago, Malta, Chipre, Seychelles, particularmente, cuyo PIB se ha ido acercando a Puerto Rico, y de hecho posiblemente a este momento, a este año 2022, quizás ya igualaron o superaron a Puerto Rico, o están en vías de superar a Puerto Rico porque su crecimiento económico ha sido mayor. Claro, por otra parte hay otras islas que quizás están todavía muy por debajo de Puerto Rico, algunas de ellas quizás están gradualmente acercándose a Puerto Rico, pero que van a tardar tiempo en llegar a Puerto Rico, y otras que quizás, ¿verdad?, se han ido alejando de Puerto Rico, quizás nunca lleguen al nivel de Puerto Rico, por lo menos en el tiempo previsible, ¿no? Así que hay de todo en este grupo, pero podemos ver la diversidad y el hecho de que consistentemente podemos decir que, por lo que vimos anteriormente, hay una tendencia a cerrarse la brecha. En los próximos slides, básicamente resume los resultados que les acabo de mencionar, no los voy a leer, ¿verdad? Simplemente quiero ir directamente a las conclusiones y repasar las conclusiones. Primero, la ventaja comparativa en términos de crecimiento económico que Puerto Rico y Hawái tuvieron sobre el promedio de las islas archipiélagos independientes en la década del 1950-69 fue desapareciendo de manera tal que del año 2000 hasta el 2018 el promedio de las islas independientes experimentaron un ritmo de crecimiento económico
mayor el de Puerto Rico y Hawái. De hecho, en cuanto al nivel del PIB per cápita en dólares internacionales, a precios del 2011, en la década del 2010 al 2018 ya habían 5 islas archipiélagos independientes que superaban a Puerto Rico y 2 que superaban a Hawái. Y la tendencia a largo plazo muestra que la brecha con el promedio de las islas independientes se va a seguir disminuyendo. Por lo tanto, los datos demuestran que el estatus territorial y colonial de Puerto Rico, mejor conocido como el Estado Asociado, y la estadidad no son necesariamente superiores al estatus político de la independencia, como se ha dicho históricamente, en términos de promover el crecimiento económico de un país o territorio cuando se controla por factores geográficos, es decir, pues si son territorios continentales o son islas, historia política, si han sido colonias previamente, tamaño de la población, inflación de los precios a través del tiempo y diferencias en el poder adquisitivo de las monedas de cada país o territorio. Con eso finalizo, espero que les haya gustado e interesado este análisis. Repito, cualquiera de ustedes puede reproducir este análisis simplemente bajando los datos con los enlaces que les mostré. Son datos gratuitos que están públicamente disponibles y cualquiera de ustedes puede reproducir este análisis y ver si llegan a las mismas conclusiones o pueden hacer otros análisis diferentes. Lo importante es que estos datos no son datos que han sido producidos por este servidor, son datos que otra gente produjo y que están disponibles para cualquiera poder analizar. Así que cualquiera de ustedes que esté interesado en obtener copia de esta presentación, simplemente escríbame a mi email, que es heriberto.marin@upr.edu, y yo se los haré llegar tan pronto pueda. Así que muchas gracias por su atención y esperamos que esto sea un granito de arena que contribuya a la discusión más objetiva y sosegada sobre el hecho del estatus político de Puerto Rico. Así que muchas gracias.